una de las personas en el mundo adventista que en los últimos años han aportado no solo conocimiento, sino visión. El doctor George Knight es un especialista no solamente en la esencia de la Iglesia, los textos de Elena White, de los primeros adventistas, es un especialista en historia de la Iglesia, en nuestra historia, pero además es un librepensador, que nos viene bien de tanto en cuanto, puesto que es capaz de analizar el espacio en el que vivimos y extraer lecciones de vida. Él va a tener la palabra esta mañana y se lo agradecemos. Y viene acompañado de su esposa, Elizabeth Bond, para los que la conocemos de hace muchos años, Bonnie. Ella, además de ser consorte, es para nosotros alguien muy especial, porque no solamente que habla un excelente español, sino porque es la nieta de los primeros misioneros adventistas que llegaron a España, ¿de acuerdo? Así que están muy vinculados. Tenemos una pareja históricamente vivos, ¿de acuerdo? Lo que es muy interesante para recibir todas aquellas tradiciones orales que dan al conocimiento esencia. Así que desde ya les damos a los tres la bienvenida y anhelamos recibir la palabra de Dios. Eso sí, es una visita muy corta esta. Así que seguramente en algún momento vamos a tener que negociar que nos visiten más tiempo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Bueno, casi es un contrato esto, ¿eh? Muchas gracias. It's nice to look out and see so much intelligence in one room. Es lindo dar un vistazo y ver tanta inteligencia en este auditorio. I always love being in a university. Siempre me encanta visitar una universidad. I was not raised as a Christian. Yo fui criado, yo crecí como cristiano, I became a Christian when I was 19 years of age. pero a los 19 años yo me convertí al cristianismo, realmente. And since that time, I've dedicated most of my life to working with young people. Y desde entonces he dedicado la mayor parte de mi vida a trabajar con los jóvenes. It is the university students of today that will be the leadership of tomorrow. Los estudiantes universitarios de hoy serán los dirigentes de mañana. Now, in my head, I still think I'm a university student. En mi cabeza todavía siento que soy un estudiante universitario. Then I look in the mirror Entonces miro el espejo and I wonder what happened. y me pregunto qué sucedió. But use the years you have here to great advantage. Yes. Use the years to great advantage. Pero los años que paséis aquí tenéis una gran ventaja. It's my privilege to be with you on this campus, a beautiful campus. Es un privilegio para mí estar con vosotros en este hermoso campus. I've had many invitations to come here, but I've never been able to accept one. Recibí muchas invitaciones para venir aquí, pero nunca pude aceptar una de ellas. And my wife is happy to be here too. Y mi esposa está muy feliz de estar aquí también. There's something that they didn't tell you about my wife, Era algo que no mencionaron respecto a mi esposa. and that is her great-grandfather was James Bond. Y es que su abuelo era James Bond. That's true. Y eso es verdad. And he had 11 children. Y tuvo 11 hijos. And one of these children is the name of Seth. What's his name? Named Seth. Seth. Uno de sus hijos se llamaba Seth. And he became an Adventist as a young man, one of the first in California, 1872. Y en 1872 él se convirtió al cristianismo, uno de los primeros en hacerlo en California. And he went to visit his brother. Y fue a visitar a su hermano That is his brother James. James. And he wanted to tell him about the new things he'd found in the Bible. Y quiso enseñarle acerca de las novedades que había encontrado en la Biblia. And so we got to James's house, Así que fue a la casa de James
and immediately started to tell him about the seventh day Sabbath. E inmediatamente empezó a enseñarle acerca del sábado, el séptimo día. And when James went to work, Seth followed him around, and he wouldn't be quiet on this topic. Y cuando James salió para trabajar, lo siguió Seth porque no se quedaba tranquilo con el tema. Finally, Finalmente, James's wife said, Seth, we like you to visit, la esposa de James le dijo, Seth, queremos que nos visites. but if you can't keep your mouth shut about the Sabbath, Pero si no puedes callarte la boca sobre el sábado, you have to leave. tendrás que irte. Seth said, I make a deal with you. Seth dijo, voy a hacer un trato con ustedes. If you can find one verse in the New Testament that says that we should keep Sunday, Si pueden encontrar un versículo en el Nuevo Testamento que dice que hay que guardar el domingo, I will be quiet. me callaré la boca. No more. No. Sarah said, Sara dijo, that's easy. eso es fácil. And for the next 4 days, Y por los siguientes 4 días, James and Sarah read the New Testament through verse by verse until they got to the end of Revelation. James y Sara leyeron el Nuevo Testamento versículo por versículo hasta que terminaron Apocalipsis. And they didn't find their verse. Y no encontraron su versículo. Well, Bueno, Seth went home. Seth se fue. And the next Saturday, Y el sábado siguiente, James got up early. James se levantó temprano, He was a farmer, era un agricultor, and he went out and harnessed his horses for work. y fue a arreglar sus caballos para el trabajo, la tarea. And then he came in and he had breakfast. Entonces entró y tuvo el desayuno, And after breakfast, he went out to work. y después del desayuno él salió como para trabajar. 10 o'clock in the morning. 10 de la mañana. Sarah is looking out the window. Sara miraba por la ventana, She sees the horses. ve los caballos, They're all harnessed up. estaban todos preparados. But where's James? Pero ¿dónde está James? I wonder if he got hurt. Me pregunto si se lastimó. So she went out, Así que salió and in the barn, y en el granero she found him sitting on a stool. lo halló sentado en un banquito. He was reading Sabbath tracts Estaba leyendo un folleto sobre el sábado that Seth had left. que le había mandado Seth. And they both were converted to Adventism. Y ambos se convirtieron al adventismo. 11 children. 11 hijos. All of them became ministers and missionaries. Todos ellos llegaron a ser o pastores o misioneros. 2, the pioneer missionaries to Spain. Así que aquí tenemos descendientes de misioneros. One of them became the leader of the publishing house in Uno- Argentina. Uno llegó a ser el gerente de la casa editora en la Argentina. One of the grandchildren became the treasurer of the South American division. Uno de sus nietos llegó a ser tesorero en la división sudamericana. And how did this happen? ¿Y cómo sucedió esto? Somebody shared the word of God. Alguien compartió la palabra de Dios. And that brings me to a verse. Y esto me lleva a buscar o recordar un versículo. Isaiah 55. Isaías, el capítulo 55. Isaiah 55, Isaías 55, verses 10 and 11. versículos 10 y 11. For as the rain and the snow come down from heaven, Porque como desciende de los cielos la lluvia y and, la nieve, and return not thither, but water the earth, y no volverá sino que harta la tierra, making it bring forth and sprout, y hace germinar y producir, giving seed to the sower and bread to the eater. y da simiente al que siembra y pan al que come. So shall my word be that goes forth from my mouth. Así será mi palabra que sale de mi boca. It shall not return unto me empty,
no volverá a mí vacía. but it shall accomplish that which I purpose, Antes hará lo que yo quiero and prosper in the things for which I sent it. y será prosperada en aquello para que la envíe. I love this verse. Amo este pasaje. Now, I have to admit, I don't love rain and snow. Ahora debo admitir, no me encanta tanto la lluvia y la nieve. I prefer sunshine. Yo prefiero el sol brillante. But without the rain, Pero por la lluvia, there is no food. si no hubiera lluvia no habría alimento. All you get is desert. Todo lo que tendríamos estaría desierto. God sends the rain and the snow to water the earth, Dios envía la lluvia y la nieve para humedecer la and it tierra. sprouts the seed, Y así germina la semilla. and we get vegetables. Y, We get vegetables. Vegetables, fruit, y así que obtenemos los vegetales and other good things to eat. y tantas otras cosas buenas para That's comer. what happens in the natural world. Eso es lo que ocurre en el mundo natural. God says it's the same in the spiritual world. Y Dios dice que lo mismo ocurre en el mundo espiritual. He gives His word Él envía su palabra. in the Bible, Es la Biblia, in good Christian literature, en lenguaje cristiano. and it brings forth fruit. Y esto produce frutos. It shall not return unto me empty, No ha de volver a mí vacía, but shall accomplish the purpose for which I sent it. sino que cumplirá el propósito por el cual lo envié. Many years ago, Hace muchos años, back in the 1960s, allá en la década del 60, I was pastor in a church in San Francisco, go ahead, in California. yo era pastor en una iglesia allá en California. And there was a whole family of young people there. Y hay mucha gente allí de todas clases. And I always ask them the same question. Y los muchachos siempre haciendo las mismas How did preguntas. you become Christians? ¿Cómo es que uno llega a ser cristiano? How did you become Adventist? ¿Cómo te hiciste adventista? And they said, well, it's a strange story. Y me decían, bueno, es una historia extraña. My father Mi padre was a collector of garbage. era recolector de basura, de residuos. That was his job, to haul the garbage off. Era su trabajo, volcar en el camión los residuos. And one day he opened the container, Y una ocasión él abrió el contenedor. and there was a beautiful book in there. Y había un hermoso libro allí. And so he picked up the book, Así que él recogió el libro and he took it home. y lo agarró y lo llevó a su hogar. And we all read it. Y todos lo leímos. Its name of the book, El nombre del libro, Daniel and the Revelation, Daniel y el Apocalipsis, by Uriah Smith. de Uriah Smith. And because we read the book, Y por causa de esa lectura, we're here today. ahora estamos aquí, I want to tell you something. toda la familia. You can't even throw away the Word of God. Tú no puedes tirar afuera la palabra de Dios. God will bless it. Dios la va a bendecir. My word shall not return unto me empty, Mi palabra no ha de volver a mí vacía, but it shall accomplish the purpose for pero which I sent it. cumplirá el propósito por el cual la envié. I was holding meetings in the country of Fiji, Estaba conduciendo algunas reuniones en el país de Fiji, way down in the South Pacific, allá lejos en el Pacífico meridional. 900 islands. 900 islas. The island I was on was named Kandavu. Y la isla donde estaba es Candabu. And after we finished holding our meetings, Y después que finalizamos las reuniones, we decided we would have a holiday. decidimos que íbamos a pasar un día festivo, un My día wife, libre. my wife and I are scuba divers. 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 Mi esposa y a mí nos gusta el buceo submarino. It was a very small resort where we decided to stay. Era un pequeño lugar de recreación donde decidimos estar. And one day we heard, it was a Thursday, we heard the cook say to one of the guests, the owner say to one of the guests, Y un día escuchamos que el dueño le dijo a uno de los huéspedes, if you want any special food on Saturday, you'd better ask the cook early on Friday.
Si quieres alguna comida especial el sábado, mejor se lo pides al cocinero temprano el viernes. And when we heard that, Cuando escuchamos eso, our antennas went up. nuestras antenas funcionaron. We said to each other, Nos dijimos el uno al otro, this cook is probably a Seventh-day Adventist. este cocinero probablemente es un adventista del And séptimo so we día. decided that we would ask the cook. Así que decidimos preguntar quién era el cocinero. She said, yes, there's a whole village of Seventh-day Adventists next door. Y resulta que cerquita había una villa entera con adventistas. And they have a church. Y allí tienen una iglesia. And they have a school. Y tienen una escuela. And we said, can we visit? Y preguntamos, ¿podemos visitaros? She said, yes. Dijo, sí, But you have to ask permission from the chief first. pero tenéis que pedir permiso al jefe primeramente. Oh, good. Bueno, está bien. She said, there's only one problem. Dice, aquí hay un problema. When you visit the chief, Cuando visitas al jefe, you can't wear pants. no puedes vestir pantalones. No pants. No, no pantalones. What do you wear? You have to wear a skirt, Tienes que vestir una falda. a Zulu. What is that? That's a skirt. That's a Zulu. Así es. So we went. So I'd never had a skirt on before. Yo nunca me he vestido una pollera, una falda. Normal men in my country don't wear skirts. Los hombres normales en mi país no visten con falda. So I put my skirt on. Así que me puse mi And I falda. went to visit the Y chief. fui a visitar al jefe. He said, oh, we're so happy to have you here. Ya estamos tan felices de tenerte aquí. Please visit the village. Por favor, recorre la villa. Visit the school. Visita la escuela. And next Sabbath, will you preach in our church? Y el siguiente sábado vas a predicar en nuestra iglesia. I said, yes. Dije, sí. He said, there's only one problem. Dijo, solo hay un problema. You can't wear pants. No puedes vestir pantalones. You must wear Zulu. Tienes que vestir, yo no sé qué es aprendo Zulu. So here I am, holding my Bible in one hand Así que ahí estaba yo con la Biblia en una mano and holding up my Zulu with the other y one reteniendo mi falda así, because I was kind of insecure porque me sentía medio inseguro, because it didn't fit very good. porque se me ajustaba bien. But anyway, after I finished preaching, Pero de cualquier modo, cuando terminé de predicar, a little man came up to me, un hombrecito vino a verme. probably 90 years old. 9 years old. 90. Ah, probablemente 90 Old años. man. Era un ancianito, 90 años de edad. A retired physician. Era un médico jubilado. But when he was a young man, Pero cuando era joven, back in the 1950s, allá por los años 50, he was walking along the beach. estaba caminando a lo largo de la playa And he saw something in the sand. y vio algo sobre la arena. It's a bottle. Bottle. Era una botella. And it had something in it. Y tiene algo adentro. So he picked it up Así que la levantó, and he opened it. la abrió. Inside were some religious papers, Adentro había algunos papeles con contenido religioso, all about the Sabbath and other things related to Jesus. y eran sobre temas del sábado y otros temas relacionados con Jesús. And he read those materials. Y él leyó ese material And he became an Adventist. y se convirtió al adventismo. And now there's a whole church of 1,000 members there. 1,000 members. Yeah. Y ahora hay una iglesia entera de 1,000 miembros en ese lugar. Now you see, the picture is this. Ya vemos el cuadro, el retrato es este. Somebody out on a boat in the middle of the Pacific Ocean. Alguien en un bote, tal vez en medio del Océano Pacífico. Maybe they weren't very courageous missionaries. Tal vez no eran misioneros muy valerosos. So they didn't know what to do. Así que no sabían qué hacer. So they got some bottles. Así que tomaron algunas botellas And they put papers inside. y pusieron esas hojas And they throw them into the ocean. y las arrojaron al océano. Missionary work. Obra misionera. And I don't know how many weeks or months or years the bottles floated around. No sé cuántos días, semanas o meses
La botella flotó aquí y allá. And finally, Y finalmente one of them washes up on the beach in Kandavu. llegó ahí encandado a una playa And our friend finds it. y nuestro amigo la encontró. And God blessed his word. Y Dios bendijo su palabra. My word shall not return unto me empty, Mi palabra no ha de volver a mí vacía, but it shall accomplish the purpose for which I pero sent it. cumplirá el propósito por el cual la envié. I remember about 20 years ago, Yo recuerdo hace unos 20 años, my mother phoned me up in the middle of the afternoon. mi madre me llamó por teléfono a la mitad de la tarde. My mother never phones me up in the middle of the afternoon. Mi mamá nunca me llamaba a media tarde. So I knew it had to be something important. Así que adiviné que debía tratarse de algo importante. So I says, Mother, why are you calling me? Así que dije, mamá, ¿por qué me estás llamando? She says, I went to a new dentist today. Where did you go? A new dentist. Ah, fui, dice, al dentista hoy. Al nuevo dentista. I thought to myself, oh, is that the most exciting thing happens when you're 80? Y pensé, bueno, ¿esto es lo más excitante que te pasa a tu edad? I must tell you a little other story before I finish that one. Pero antes de terminar esta historia voy a contar otra pequeña historia. There's a large Adventist church in that town. Hay una gran iglesia adventista en esa ciudad. I went there twice by myself, ¿Twice? 2 times. Él fue allí por su cuenta 2 veces And nobody said hello to me. y nadie me saludó. So I had told God, Así que le dije a Dios, I will never bring my parents here. nunca traeré a mis padres aquí. Because my father says that all Christians are hypocrites. Porque mi padre dice que todos los cristianos son hipócritas. And I didn't want to prove him Y, true. y no quise demostrar que tenía razón. So here are my parents. They live in a town. I can't even take them to the church even if they wanted to go. Y así que aquí estoy con mis padres que no los podía llevar a la iglesia aunque ellos quisieran ir. And they didn't want to go. Y ellos no querían ir. I'll tell you why. Y dije, ¿por qué? My parents, there's 4 children. Mis padres tienen 4 hijos. I'm the oldest. Yo soy el mayor. I disgraced the family. Yo fui la desgracia de la familia. I became a Christian. Me hice cristiano. And all the others followed me. Y todos los otros me One siguieron. time I went home and my father is crying. Cuando llegaba a casa, mis padres llorando. I said, what's wrong? ¿Qué pasa? He says, I'm such a failure. Yo soy un fracaso. I said, how have you failed? ¿En qué has fracasado? He says, it's you children. Dice, tú, los hijos. I said, we're all good children. Pero somos buenos hijos. We're Christians. Somos cristianos. He says, that's the problem. Ese es el problema. You see, this is not a man that wants to go to church easy, huh? Este no es un hombre que fácilmente quiere ir a la iglesia, ¿no? So my mother phones up. Así que mi madre me llamó por teléfono. She says, I went to a new dentist. Y dice, fue un nuevo dentista. She says, I looked around his office. Y se miró, observé el oficio, su consultorio. She says, I think this man is an Adventist. Creo que este hombre es un adventista. How did she know? By looking in his office. ¿Cómo mirando ahí su escritorio, su oficina y su consultorio podía saber eso? Ah, she saw some magazines there, some periodicals. Ah, es que ella vio algunas revistas allí, unos periódicos. Probably one of them, Signs of the Times. Probablemente uno de ellos era Señales de los Tiempos. I've been sending that to my mother for 30 years. Yo había estado enviándole esa revista a mi madre durante 30 años. I don't know if she ever read them, No sé si alguna vez leyó alguna, but she knew what they looked like. pero sabía qué apariencia tenían. So she goes into the dentist. Así que fue al dentista. She says, are you an Adventist? Y le preguntó, ¿eres tu adventista? He says, yes. Él dijo, sí. Do you know my son? ¿Sabes, ¿conoces a mi hijo? No, No, but I read one of his books, pero leí uno de sus libros and it changed my life. y cambió mi vida. He said, I used to be head elder of this church over here for 30 years, Yo solí ser anciano, primer anciano de esta iglesia por muchos años and nothing happened. y nada ocurrió. And then I read that book. Entonces leí ese libro. Now,
has a very bad title, Ahora tiene un título muy malo, very politically incorrect, políticamente muy incorrecto, but it has a message. pero tiene un mensaje. The book is called The Fat Lady and the Kingdom. El libro se llama La dama obesa y el reino. La mujer gorda y el reino. Very bad title. Un título muy feo. It's about a church that's overweight Se trata de una iglesia que está excedida and de needs to peso slim down y necesita adelgazar and find out what its mission is again. y en descubrir nuevamente cuál es su misión. He said, I read that book Dice, leí ese and I libro realized that things could be differently. y me di done cuenta differently. que las cosas podían funcionar de manera diferente. And then I went to a program for lay people at Andrews University. Y entonces asistí a un programa para hermanos laicos que se dio en la Universidad Andrews. And I saw another dentist who built the church himself. Y me encontré con otro dentista que él mismo edificó una iglesia. He said, I decided Y dijo, yo decidí that I would build a church que yo iba a edificar una on my iglesia own property, con mis propios with medios, my own hands. con mis propias manos. And the good news is, Las buenas noticias son, he invited my parents to church. que invitó a mis padres a la iglesia. They're not going to go to church. Era una manera a la iglesia. But guess what? Pero adivinemos, I had to be there in 2 weeks. estuve ahí 2 semanas. So I phoned up the dentist. Así que le llamé al dentista. I wanted to make sure that he was, normal. Yo quería estar seguro de que era un hombre normal. Some Adventists are not normal. Algunos adventistas no son tan I want to normales. make sure this one was a good one. Yo quería estar seguro de que este era uno bueno, He was the best. que era el And mejor. he says, come preach at my church. Dice, ven a predicar a mi iglesia. Oh, man, I went and preached at his church. Yo fui a predicar a esa iglesia, It hombre. was a lovely experience. Fue una experiencia hermosa. And there's my father sitting on, they have to go to church with me now. This is their dentist. Ahora tenían que ir a la iglesia porque los había mandado su dentista. So my father's sitting right there in the front row. Así que en la primera fila sentaba mi padre. And I went and put my hand on his shoulder as I began to preach. Y entonces al comenzar a predicar puse mis manos sobre su hombro And I said to the congregation, y le dije a la congregación, my greatest fear mi mayor temor is that in 20 years, es que en 20 años I will look like him. se me va a ver como él. And I said, my son's greatest fear, Y dice, mi hijo ha crecido. that in 20 years, El mayor temor de mi hijo es que en 20 años he'll look like me. él va a parecer a mí en la apariencia. And then I preached a sermon on the whole book of Romans. Y entonces prediqué un sermón sobre el libro completo de Romanos. I may never get a chance to preach to my father again. Tal vez nunca más tendría oportunidad de predicarle otra vez a mi padre. So the whole gospel is in the book of Romans. Y el evangelio entero está en la epístola de los romanos. He didn't like the first chapter too much No le gustó mucho el primer capítulo about all those nasty old sinners out there. acerca de todos esos pecadores perversos allí. Then I got to chapter 2. Entonces llegué al capítulo 2. And chapter 2 says, you people in the church have the same problem. Y decía, vosotros los de la iglesia tenéis el mismo problema. And my father woke up. Y mi padre se despertó. The Bible teaches that there's hypocrites in the church. La Biblia dice que hay hipócritas en la iglesia. He never fell asleep after that. Él nunca se durmió después de eso. Then I can go to chapter 3. Entonces llega al capítulo 3. All have sinned Todos han and pecado. come short of the glory of Y God. están cortos, lejos de la gracia de Dios. All need Jesus. Todos necesitan a Jesús. And then I was able to teach my parents the gospel. Entonces pude enseñar el evangelio a mis padres. And where did this come from? ¿Y de dónde proviene esto? A magazine that nobody read, De una revista que nadie leyó, but led to recognition in a dentist's office. pero reconoció la portada en el consultorio de un And a dentista. book with a very bad title. Y de un libro con un título muy feo. But God never lets His word lose its power. Pero Dios no permite que su palabra jamás pierda poder. There's power Hay poder in the word of God. en la palabra de Dios. He always blesses the word. Siempre bendice a su palabra. My parents Mis padres
all these years later, todos estos años después, love their dentist, aman a su dentista and they love that little church. y aman esa pequeña iglesia. They call it our church. La llaman nuestra iglesia. That doesn't mean they've joined it, No quiere decir que se han unido a ella, but God is working in their hearts and minds. pero Dios está trabajando en sus mentes y en sus The corazones. Word of God is dynamic. La palabra de Dios es dinámica. The Word of God has power. La palabra de Dios tiene poder. You cannot throw it away. No puedes arrojarla al fuera. Reminds me of a story. Me hace recordar una historia. Back in the 19th century, Allá por el siglo XIX, people in North America, pueblo de Norteamérica, they didn't have enough money to send missionaries. ellos no tenían suficiente dinero para enviar misioneros. Sometimes they would just take a pile of literature and put it in a box and say to the sea captain, drop it off at some port. Y a veces tomaban algunas publicaciones, lo ponían en una caja y decían, bueno, arroja esto en algunas estaciones. And one of them ended up in some port in Brazil. Y una de estas publicaciones, estas cajas, fue a parar a un puerto en el Brasil. And the man that got a hold of it was the town drunkard. Y el hombre que recogió esta caja era el borracho del pueblo. I would like to tell you Quisiera decirles that the town drunk read the literature que el borracho del pueblo leyó estas publicaciones and was converted y se convirtió and lived happily ever after. ¿en what? And lived happily ever after. Y a partir de allí vivió con felicidad. But that's not what happened. Pero no es lo que ocurrió. No. No. He wanted to buy more whiskey. Fue a comprar más whisky. So he tore the literature into sheets of paper. Así que él cortó esas publicaciones en pedazos de papel. And back in those days, paper was valuable. Y en aquel tiempo el papel era valioso. And he sold it to liquor stores so they could wrap their bottles in it. Así que se lo vendió a un comercio donde vendían bebidas para que pudieran envolver las botellas. And to grocery stores. Y, bueno, And the grocery stores so they could wrap the groceries in the paper. y también para que pudieran envolver los otros comestibles, las mercaderías. And a Lutheran minister bought some groceries wrapped in these religious papers. Y un ministro, un pastor luterano, compró algunos comestibles que estaban envueltos en estos papeles. And he discovered about how Jesus and the Sabbath go together. Y descubrió cómo Jesús y el sábado van mano a mano, van juntos. He became an Adventist minister. Y se hizo un pastor adventista. His son became a colporteur. El hijo llegó a ser un colportor. His grandson became a minister. Su nieto llegó a ser un ministro, un pastor. And his great-grandson Y su bisnieto was playing the piano in one of my meetings. estaba tocando el piano en una de mis reuniones. You see, there's power in the Word of God. Vemos, hay poder en la palabra de Dios. My word shall not return unto me empty, Mi palabra no volverá a mí vacía, but it shall accomplish sino que cumplirá the purpose el propósito for which I sent it. por el cual la envié. Well, be careful here. Bueno, seamos cuidadosos. I need to tell these people a problem I have. Tengo que decirle a esta buena gente un problema que tengo. I don't want to be like Jesus. You know what I don't want to be like Jesus. Yo no quiero ser como Jesús. And I'll tell you why. Y voy a decir por qué. Jesus was a failure. Jesús fue un fracaso. That's true. Es verdad. He had 12 disciples. Tenía 12 discípulos. He taught them for 3 years. Les enseñó durante 3 años. When he went to the cross, Cuando fue a la cruz, not one of them was converted. ni uno solo de ellos estaba convertido. Think about it. Pensemos eso. What were they doing? ¿Qué estaban haciendo? They were all arguing about who was the greatest. Estaban todos disputando a ver quién era el mayor. I wouldn't die for those kind of people. Yo no moriría por gente así. One of them will betray him.
Uno de ellos lo traicionó. His chief disciple Peter will put a curse upon him. Su discípulo jefe lo negó y maldijo. No, he went to the cross and not one disciple was converted. Fue hasta la cruz y ni un solo discípulo estaba convertido. But he planted seeds. Pero él sembró semillas. And after he rose from the dead, Y al levantarse de los muertos, those seeds began to sprout at Pentecost. aquellas semillas empezaron a germinar y a florecer en el Pentecostés. And they are still sprouting. Y todavía están produciendo. But I don't want to be like Jesus. Yo no quiero ser como I don't Jesús. want to wait until after I'm dead. Yo no quiero esperar hasta que me muera. No, I was a young evangelist. No, yo era un evangelista joven. I want to go into a community. Quería ir a una comunidad 3 weeks. 3 semanas. Plant the seed. Sembrar la semilla. Water the seed. Regarla. Harvest the seed. Cosecharla. That's the way to do it. Esa es la forma de hacerlo. Immediate success. Un éxito inmediato. I don't want to be like Jesus. No quiero ser como Jesús. My first evangelistic crusade by myself. Mi primera campaña evangelizadora que hice yo solo. I was 26 years old. Tenía 26 años de edad. It was not an impressive church. No era una iglesia impresionante. There were only 11 members, Había solo 11 miembros. and 10 of them were over 70 years of age. Y 10 de ellos tenían más de 70 años de edad. And 10 were female. Y 10 eran damas. Now, I like old people. Bueno, a mí me gusta toda la gente. But I wanted some young people in my congregation. Pero quiero algunos jóvenes en mi congregación. And I like females. Y me gustan las damas. Yes, my wife is a female. Sí, porque mi esposa es una dama. See, I'm kind of old-fashioned. Soy un poco a la antigua. I love my wife. She's a female. Amo a mi esposa y ella es una mujer. But I'm a young evangelist Pero era un evangelista joven. with a congregation full of old ladies. Y la congregación estaba llena de mujeres. Good news. Buenas nuevas. Over at the local state university, En la universidad local there's a young Adventist man. hay un adventista joven. He will come to my meetings. Él va a venir a mis reuniones. So I went to visit him. Así que fui a visitarlo. And we talked. Y conversamos. I told him about the meetings. Le hablé sobre las reuniones. I invited him to the meetings. Lo invité a las reuniones. I prayed with him that he would come to the meetings. Oré para que él viniera a las Then reuniones. I prayed for him. Y oré por él. Then I began to put the pressure on. Y empecé a poner presión en él. He never came. Nunca vino. Not once. Ni una sola vez. I'd failed. Fracasé. But by that time, I'd failed in quite a few things. Pero en ese momento fallé en varias cosas. I let myself get discouraged. Permití quedar desanimado. And about a year later, Y como un año después, one morning, una mañana, I took out my wallet. tomé mi billetera. And from my wallet, I took my ministerial credentials. Y de ahí de mi billetera retiré mi credencial de ministro. I sent them into my conference president. Y se la envié al presidente de mi asociación. I resigned from the ministry. Renuncié al ministerio pastoral. I no longer wanted to be an Adventist minister. Ya no quería ser más un pastor adventista. I no longer wanted to be a Christian. Ya ni siquiera quería ser más un cristiano. I wanted out. Quería irme. And for 6 years, I did not pray. Y durante 6 años no oré. For 6 years, I did not read my Bible. Durante 6 años no leí mi Biblia. For 6 years, I was backslidden. Durante 6 años apostaté. For 6 years, I wandered in a far country. Durante 6 años vagabundeé en un país foráneo. And in the middle of that time, Y en mitad de ese periodo, my wife asked me to drive to a certain location
Mi esposa me pidió que manejara hasta cierta localidad, but I had to stop. I had to pass an Adventist university on the way. pero tenía que pasar por una universidad adventista en el camino. And as I was, she said, buy something at the grocery store for me. Y ella me pidió, compra algunos comestibles allí en el almacén de la localidad. And as I was going in the grocery store, Y cuando fui allí al almacén, a la proveeduría, there was a young man coming out. un joven salía. And when he saw me, he stopped. Y cuando me vio, me detuvo. He said, "You're George Knight, aren't you?" Me dijo, tú eres George Knight, ¿no eres tú? I said, "Yes." Dijo, sí, soy. He said, "Do you remember me?" Me dijo, ¿me recuerdas? Now, pastors all know that you're supposed to fake it if you don't remember. Todos los pastores saben que hay que disimular y aparentar que uno conoce. But I was very discouraged. Pero estaba muy desanimado. I said, "I don't know you. Yo dije, no te conozco. I don't remember you." No te recuerdo. He said to me, Me dijo, "You visited me tú me visitaste in my dormitory room en mi dormitorio, en la pieza, in Corsicana, Texas." en Corsicana, en Texas. He said, "That was the turning point in my life. Y ese fue el punto decisivo en mi vida. I am studying to be a Seventh-day Adventist minister." Yo estoy estudiando para ser un pastor adventista. I didn't tell him what I was doing. No le dije lo que estaba pasando conmigo. You see, sometimes Vemos a veces, we succeed and we don't know it. tenemos éxito y no lo sabemos. No, my job is not to bring the fruit. Mi tarea no es traer el fruto. That's the job of the Holy Spirit. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. My job is to plant seeds. Mi tarea es sembrar las semillas. Your job is to plant seeds. Vuestro trabajo es sembrar las semillas. Seeds grow quietly underground. Las semillas germinan calladamente bajo tierra. Your job is to water seeds. Tu tarea es regar las semillas, But it's God who gives the increase. pero es Dios el que da los frutos. We don't know the power of the words we say for Jesus. Nosotros ni conocemos el poder de las palabras que pronunciamos en favor de Jesús, But we do have a promise. pero tenemos una promesa. My word shall not return unto me empty, Mi palabra no volverá a mí vacía, but it shall accomplish the purpose for which I send it. pero cumplirá el propósito por el cual la envié. Most of the people La mayoría de la gente that we help in our lives, a las cuales ayudamos a lo largo de nuestra vida, we will never know the effect of our ministry in their lives. nunca conoceremos el efecto de nuestro ministerio en sus mentes. But there will come a time Pero llegará un buen tiempo when Jesus comes again, cuando Jesús retorne. when we see the effect of the ministry of the word. Veremos el resultado del ministerio de la palabra. Imagine now Imaginemos ahora that man or woman who was throwing the bottles into the middle of the Pacific Ocean. de aquel hombre o aquella mujer que arrojaba las botellas en medio del océano Pacífico. It's the resurrection day. En el día de la resurrección, He goes up with Jesus and meets Jesus on the Sea of Glass. él asciende con Jesús y se encuentra con Jesús sobre el mar de vidrio. But he sees somebody else, somebody he doesn't even know. Pero ahí se encuentra con alguien a quien ni siquiera conoce. Oh, he's a little Fijian. Es un fijiano pequeño, de pequeña estatura. And for the first time they meet, Por primera vez se encuentran. he says, "You know, Dice, ¿sabes? you didn't know it, No lo sabías, but I found a bottle. pero yo encontré la botella. And look it, there's 1,000 people with me. Y ahora aquí hay 1000 And personas. that's just the beginning. Y esto es solo el comienzo. Because from that island, Porque de esa isla, many went as missionaries. muchos fueron como And went misioneros to other islands. a otras And islas. now there's tens of thousands. Y ahora hay decenas de millares. What? ¿De qué? A bottle Una with a botella. note in it, a paper in it. Un papel dentro de la botella. Oh my! Oh, Dios. Won't that person be surprised? ¿No se sorprenderá esa persona? We don't know what happens
when we witness for Jesus. No sabemos lo que sucede cuando testificamos para We Jesús. don't know what happens to the Word of God. No sabemos qué sucede con la palabra de But we Dios. have a promise that's firm and sure. Pero tenemos una promesa que es firme y segura. My word Mi palabra shall not return unto me void, no volverá a mí vacía, but it shall accomplish the Pero- purpose for which I sent. cumplirá el propósito por el cual la envié. May God bless each of you Que Dios bendiga a cada uno de vosotros, as day by day a medida que día tras día you plant seeds, plantáis semillas as you water seeds y regáis esas semillas with a gospel word or a bit of kindness. con el evangelio de salvación. God is at work also. Y Dios está trabajando. The Holy Spirit El Espíritu Santo will bring forth fruit. traerá los frutos. God's word La palabra de Dios is powerful. es poderosa. It will not return unto him void, No volverá a él vacía, but it shall accomplish sino que cumplirá the purpose el propósito for which he sends it. por el cual la envió. May God bless the ministry Dios bendiga el ministerio of each young person here de cada joven que está aquí and each older person y here. toda persona mayor que está aquí. God never fails. Dios jamás fracasa. Amen. Amén.